Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a continuar con los temas de la electrónica digital y vamos a ver un componente muy importante. Forman las sólidas bases del conocimiento de la electrónica digital. Me refiero al flip-flop RS. Vamos a ver los detalles técnicos de qué es un flip-flop. Vamos a continuar definiendo los tipos de flip-flop asíncronos y síncronos, viendo también la señal de control, si se habilita por niveles altos o bajos o a través de flanco de subida o flanco de bajada, para después representar un flip-flop RS a través de compuertas NOR o a través de compuertas NAND, como lo estamos viendo acá, para después determinar el diagrama de tiempos, para que puedan entender el conocimiento a través del diagrama de tiempos, paso a paso, de cómo poder habilitar la entrada R y la entrada S, y que ésta se pueda almacenar y pase a la salida. Al final de ese video vamos a ver la parte práctica en vivo para que puedan entenderlo de una manera más eficiente. Así que empecemos entonces. Como sabrán, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos. En estos momentos GLC PCB está realizando un juego de exhibición en donde podrá ganar cientos de premios. Para participar, ingresas a su página en este enlace. Desde aquí podrás elegir a uno de tus personajes. Voy a elegir a este personaje, le das Next. Va a mostrarte todo el proceso de fabricación de los circuitos PCBs que ellos realizan a través de salas, en donde debes participar en cada una de las salas para poder obtener el premio. Una vez que has llegado a la última sala, vas a poder girar la ruleta y de acuerdo a lo que aparezca vas a ganar cientos de premios. Te invito a participar de esta exhibición aquí en GLC PCB. Pues bien, aquí estamos nuevamente en la pizarra hablando de electrónica digital, y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un dispositivo ampliamente usado en la electrónica digital. Me refiero a los flip-flops, también conocido como el cerrojo o candado latch. Dentro de la familia de los flip-flops existen una serie de componentes electrónicos que vamos a ir revisando en el tiempo en estos videos, y uno de ellos es justamente el flip-flop tipo RS, que es el que vamos a hablar en este video. Pero no podemos hablar del flip-flop RS si no conocemos realmente qué es un flip-flop. El término flip-flop viene del inglés biestable, es decir, aquel dispositivo que tiene dos estados estables, o es un 1 o es un 0. Recuerden que en electrónica digital solamente existen dos estados, los dígitos el 1 y el 0 en el sistema binario. Entonces un biestable o flip-flop, llamado flip-flop, en inglés flip-flop es biestable, es aquel dispositivo que tiene dos estados estables, o es un 1 o es un 0 en un determinado tiempo. Y no solamente ello, lo más importante es que tienen la capacidad de poder almacenar información. Y esto constituye las bases sólidas de la electrónica digital, que muchas veces le he dicho aquí en mi canal de YouTube, porque tenemos que conocer la solidez de la electrónica desde sus cimientos. Y justamente el cimiento es esto, el poder almacenar datos, un 1 o un 0 en el sistema binario a través de un dispositivo, en este caso un flip-flop. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, también se le conoce el inglés latch. Cuando hablamos de un flip-flop, otro término utilizado en los flip-flops es el término latch. Y el término latch es lo que significa como pestillo o cerrojo. Es decir, al ser un dispositivo biestable, no solamente ello, también va a poder almacenar información. Es decir, voy a poder ingresar un dato y guardarlo dentro en su memoria y almacenarlo por un cierto tiempo hasta que la señal de control haga que cambie ese estado y pase de la entrada a la salida y cambie su estado. Esta capacidad de poder almacenar información se conoce como latch, es decir, es un cerrojo, un pestillo en donde el dato ingresa, lo guarda y luego abre el cerrojo o el pestillo y lo saca. Esa es la facultad del flip-flop, también conocido como latch. Comúnmente se le llama flip-flop. Entonces hay diversos tipos de flip-flop, pero no puedo ir a los tipos de flip-flop sin decir algo importante. Una agrupación de flip-flops constituye un registro de información. Una agrupación de registros de desplazamiento constituye una memoria. Entonces, cuando hablamos de los flip-flops, estamos hablando de la unidad básica de información que podemos almacenar en el sistema binario, como un 1 o como un 0. Y no solamente ello, agrupándolos de manera debida, vamos a poder construir una memoria digital. Si tenemos un computador en casa, si tenemos un smartwatch o un dispositivo inteligente o un celular o un dispositivo inteligente que nos va a poder permitir almacenar datos, está constituido sin lugar a dudas por varios flip-flops. Es decir, una agrupación de flip-flops
y de registro de desplazamiento para obtener esa unidad de almacenamiento llamada memoria. Hay que tener en cuenta este término. Entonces, dentro de los tipos de flip-flop podemos ver que existen flip-flops asíncronos y síncronos. Esto va a tener que ver mucho con el tema del reloj. Cuando hablamos de un flip-flop tipo asíncrono, son aquellos que solamente tienen entrada de control. Es decir, una entrada de control puede ser una entrada enable para poder permitir que a través de esta señal de entrada voy a hacer de que el pin de entrada, el dato en el pin de entrada pase a la salida. Esa es una señal de control, por ejemplo. Un ejemplo típico de un flip-flop asíncrono es el flip-flop RS, que es el que vamos a hablar hoy en día en este video. Otro tipo de flip-flops son los llamados síncronos. Aquellos flip-flops que no solamente tienen entrada de control, sino también tienen entrada de sincronismo, lo que conocemos en electrónica digital como una señal de reloj, una señal de clock. Es aquel tren de pulsos que va a poder permitir que la entrada pase a la salida y se almacene en un tiempo debido, dependiendo del estado del reloj. Entonces, si queremos categorizar los flip-flops, tenemos los asíncronos y los síncronos. Básicamente los síncronos son los dispositivos más modernos, aquellos que son controlados por señales de control, y no solamente por señales de control o entrada de control, sino también por una señal de clock o de reloj. Y dentro de las señales de clock o de reloj podemos saber que un dispositivo se puede activar de dos maneras, ya sea por nivel o por los flancos de esta señal de control. Si hablamos de una señal de clock como este tren de pulsos que vemos acá, es un clock, es una señal de una cierta frecuencia que va cambiando en el tiempo y va pasando de 0 a 1 con una determinada frecuencia. Entonces se dice que una señal de clock puede activar un flip-flop ya sea por un nivel alto de esta señal de entrada o señal de control. Si yo mando a un nivel 1 una entrada de habilitación del flip-flop, voy a hacer que su entrada R o S pase a su salida y se almacene. Ese es un tipo de clock o dispositivo que va a ser activado por clock a un nivel alto. Si yo hago que su entrada enable la mando a 0, yo puedo activarlo por un nivel bajo. Si yo mando la señal enable a 0, le estoy diciendo que la entrada R pase a la salida Q de una manera determinada cuando habilito esta señal o este nivel activo en bajo. Esa es una forma de controlar o activar esta señal. Sin embargo, lo más importante aquí son el control por flanco de subida o flanco de bajada. Esto era en los inicios de la electrónica, y después, cuando se dieron cuenta que los flip-flop RS tenían ciertas deficiencias, habilitaron el control por los flancos de subida y los flancos de bajada. ¿Eso qué quiere decir? En un flanco de subida es cuando la señal de clock va de 0 a 1. Un flanco de subida podría ser este, por ejemplo, ¿no? En donde la señal pasa de 0 a 1. Acá hay otro flanco de subida y acá hay otro flanco de subida. Entonces, cuando vemos esto en un tren de pulsos, podemos determinar que una señal de clock va a poder hacer que la entrada pase a la salida cuando la señal pasa de un flanco de subida, es decir, de 0 a 1 lógico. A eso le llaman un flanco de subida. Un flanco de control por un flanco de bajada, una señal de control por un flanco de bajada, vendría a ser cuando la señal cae, es decir, está en 1 lógico y el clock baja a 0 lógico. Un flanco de bajada podría ser justamente este otro, ¿no? Cuando la señal pasa de 1 y baja a 0. Eso es un flanco de bajada. Acá hay otro flanco de bajada y acá hay otro flanco de bajada. De esta manera yo puedo controlar cualquier latch o cualquier flip-flop por los flancos de subida o los flancos de bajada de una manera más eficiente. Dentro de los biestables, cuando estamos hablando de los biestables y los tipos de biestables, existen los biestables síncronos, es decir, activados por una señal de reloj, y en este caso activados por niveles, ya sea por un nivel alto o por un nivel bajo. Dentro de los biestables síncronos activados por nivel, ya sea alto o bajo, tenemos el flip-flop RS, que es el que vamos a hablar el día de hoy, y el flip-flop tipo D, que lo vamos a dar luego en otro video posterior aquí en mi canal de YouTube. Y dentro de los biestables síncronos activados por flancos, lo que hemos estado hablando, el flanco de subida o el flanco de bajada, tenemos los flip-flop JK, el flip-flop tipo T y el flip-flop tipo D, pero con síncronos activados por flancos. Entonces, estos tipos de flip-flops lo vamos a ver luego en otro video aquí en mi canal de YouTube, y el día de hoy vamos a hablar exclusivamente acerca de los latch o flip-flop tipo RES.
el flip-flop RS, justamente tenemos este biestable, aquí en el ejemplo de acá, en la parte inferior, tenemos la representación del flip-flop RS a través de compuertas NOR, y aquí, en el lado posterior, en el lado izquierdo, en mi izquierdo, tenemos la representación de este flip-flop RS a través de compuertas NAND y su tabla de verdad que lo vamos a ver luego. Vamos a ir a ver la explicación de ambos lados para que tengan un conocimiento más exacto de qué es un flip-flop y la capacidad de poder almacenar, bascular los datos de un lugar a otro. Entonces, en un flip-flop o un biestable RS tenemos dos entradas, una entrada R, una entrada S. Tenemos dos salidas, una salida Q y una salida Q negada. Es decir, la salida Q negada es el complemento de la salida Q. Es decir, si aquí tengo un 1, el complemento vendría a ser 0. Si aquí tengo un 0, su complemento vendría a ser un 1. La salida Q negada es un Q con una línea superior, es la negación, denota la negación de una entrada, en este caso de una salida, perdón. Entonces, siempre la salida Q negada es el complemento, es decir, es la negación de la salida Q. Ambas salidas nunca pueden ser 0, 0, ni tampoco pueden ser 1, 1. Es decir, siempre es un complemento. 0, 1, 1, 0. Hay que tener en cuenta ese tema. Y cuando hablamos de entradas, estamos hablando de dos entradas. Las entradas justamente que le dan el nombre al biestable o al latch, al flip-flop RS. Estamos hablando del flip-flop RS y por lo tanto tiene dos entradas. La entrada R y la entrada S. Y vamos a ver aquí justamente qué significa la entrada S. El S viene de set, o setear, o establecer, o poner. Es decir, yo seteo o pongo un 1 lógico a la entrada y con la señal de control ese 1 lógico pasa a la salida. Es decir, si yo pongo un 1 acá, después de la señal de clock o la señal de habilitación, voy a tener ese 1 lógico a la salida Q como tal. Es decir, tiene la facultad de poder setear o poner un nivel de voltaje 1 a la salida después de una señal de control debida. Entonces, cuando hablamos de set, estamos hablando, set en inglés significa, set, vamos a ponerlo por acá, set, poner. ¿Y qué significa? ¿Poner qué? Poner a 1. Cuando hablamos de set, estamos hablando es setear o poner a 1. Y sin embargo, cuando hablamos de R, la R viene de reset o de resetear, es decir, de poner a 0 la salida. Es lo inverso al set. Set es poner, R de reset o de restablecer o de resetear. Ojo, es muy distinto al clear. Es muy parecido, pero es muy distinto. El clear es otra señal de control que lo vamos a ver luego en otro video, pero la señal de reset, la entrada reset, me va a permitir resetear o poner a 0 la salida. Si yo pongo un 1 lógico acá en reset, hago que la salida pase a 0. Si yo en set pongo un 1 lógico, hago que la salida Q pase a 1. Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos de, en este caso de reset, el reset viene de resetear, ¿no? Poner a 0 la salida. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, que existen dos entradas RS que le dan el nombre al biestable RS y tiene una salida Q y su complemento Q negado, podemos representar en este caso un flip-flop o un biestable RS a través de dos formas, haciendo uso de las compuertas NOR, es decir, es una compuerta OR negada, una compuerta NOR es una OR negada, o a través de compuertas NAND, es decir, dos compuertas AND negadas. Vamos a recordar rápidamente cómo funciona una compuerta NOR, ¿no? Una compuerta NOR es una OR negada, es decir, si yo tengo 0, 0, esta es una representación de una compuerta NOR, y la compuerta NOR, una compuerta OR negada a la salida. La compuerta OR es una suma de sus valores de su entrada, una suma lógica, entre comillas, ¿no? Entonces, si yo tengo 0, 0, la salida es 0, pero como es negada, por lo tanto aquí es un 1. Si yo tengo 1, 0, 1 más 0 es 1, la salida es 0. Si yo tengo 0, 1, yo tengo 0 más 1 es 1, la salida es 0. Y finalmente, si yo tengo 1, 1, 1 más 1 es 1, la salida es 0. Así funciona una compuerta NOR, es decir, una OR negada. Entonces, teniendo en consideración estos temas, ahora sí vayamos a la parte más importante, que es la explicación del funcionamiento de un latch o un biestable o un flip-flop tipo RS, que es el que vamos a explicar el día de hoy aquí. Vamos a empezar por la tabla de verdad a la derecha. Y la tabla de verdad
tiene dos entradas, la entrada R y la entrada S, y tenemos la salida Q y su complemento, la salida Q negada. Entonces, si tengo dos entradas, la cantidad de combinaciones posibles es 2 elevada a la 2, es decir, 4 combinaciones posibles. Entonces tengo, ¿cuáles son las combinaciones posibles que tengo yo acá? Tengo 0, 0, cuando RS es 0, 0, 0. Tengo 1, acá tengo 0, tengo 1, acá tengo 0, y finalmente tengo 1, 1. En binario vendría a ser 0, 1, 2, 3, ¿no? Si 2 al cuadrado son 4 combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces vayamos aquí a representar cómo es que funciona este biestable para que tengan un conocimiento de causa. Entonces, para que ustedes puedan entender, vamos a empezar por el 0, 1, es decir, poniendo el set a 1. Si yo pongo 1, si acá pongo 1, ojo con el detalle, vamos a hacerlo de color azul. Si aquí pongo 1, el set es un 1 y el reset es 0. Si yo pongo un 0 acá, si acá yo tengo 1, toda cantidad sumada con 1 es un 1, la salida es 0. Este 0 es la salida Q negada. Este 0 llega acá como entrada y se suma con el otro 0. 0 más 0 es 0, la salida es un 1. En otras palabras, si yo tengo esta combinación en el R0 y en el set 1, estoy poniendo la salida a un 1. Por lo tanto, la salida aquí es un 1. Este es el complemento de la entrada. Si aquí es un 1, la salida Q negada es 0. Se cumple la condición, lo que les decía. La salida Q negada es el complemento de la salida Q. En otras palabras, si yo seteo un 1 lógico, lo que les decía al inicio, lo que estoy haciendo es poner la salida Q a un 1 lógico. Ahora, vayamos al siguiente estado. ¿Qué sucede si yo, vamos a borrar el otro estado? Vamos a ponerlo con rojo. El reset 1 y el S0. Toda cantidad sumada con 1 es un 1, la salida es 0. Este 0 entra como entrada a la otra entrada, valga la redundancia, del otro comportador. Este 0, 0 más 0 es 0, la salida es 1. Por lo tanto, se cumple la condición. Si yo seteo a 1 la entrada R, la salida es 0. La salida Q es 0. Entonces aquí estamos hablando de la otra condición de que si yo seteo a 1 R, la salida Q es 0. Y Q negado vendría a ser 1. ¿Y qué sucede si yo en este estado, como está, vamos a borrar, en este estado como está es 0, 1, ¿no? ¿Qué sucede si en este estado como está yo cambio acá? Y le pongo 0, 0. Vamos a hacerlo con negro. ¿Qué sucede si yo pongo 0, 0 acá? Así, como está, 0, 0. Si acá hay un 0, con este 1, 1 más 0 es un 1, la salida es 0. Es decir, se mantiene la salida Q en el estado anterior que se encontraba. Este 0 sumado con este 0 es 0. Como es un menor, la salida es un 1. Es decir, si yo pongo 0, 0, para esta condición, la salida Q es el valor de su salida anterior. Es decir, es el valor anterior al que se encontraba al inicio. En otras palabras, si yo pongo 0, 0, yo puedo tener que la salida recuerde el estado anterior. El estado anterior, en este caso, vendría a ser, si es 0, 0, en este caso vendría a ser Q menos 1. El menos 1 vendría a ser el estado anterior. Y en este caso sería Q negado menos 1. ¿Y qué sucede si yo acá tengo no 0, sino acá tengo un 1 y acá tengo un 0? Si yo le pongo 0, 0, se repite la condición. Toda cantidad sumada con 0, 0 más 0 es 0, la salida es 1. Si este es un 1, más 0, 1 más 0 es 0, la salida es 0. Por lo tanto, recuerdo el estado anterior. Esta justamente es la facultad de un latch o un candado, en este caso un flip-flop RS, de poder almacenar datos. En un cierto tiempo, yo el dato de la entrada S la paso a la salida, y cuando ambas entradas RS están en 0, 0, yo recuerdo el estado anterior. Es decir,
yo puedo tener la facultad de poder almacenar el dato en este latch, en este cerrojo, ponerle el cerrojo, el candado, a esta pequeña memoria de un solo bit para poder almacenar información. Eso es lo más importante, vuelvo a repetir, constituye las sólidas bases del conocimiento de la electrónica digital. Si no entienden esto, ni hablar. Entonces, en el tercer estado, 0,0, estamos diciendo que recuerda el estado anterior, tanto la salida Q como la salida Q negada. Y finalmente, ¿qué sucede si yo aquí tengo 1, 1? Vamos a ponerlo por acá. ¿Qué sucede si yo tengo la entrada 1 y la entrada 1? RS 1, 1. Toda cantidad sumada con 1 es un 1, la salida es 0. Si este 0 va acá, 1 más 0 es un 1, la salida es 0. Por lo tanto, tengo una condición indeseable, indeterminada, que nunca un flip-flop debería entrar. Es decir, un estado en que la salida Q y la salida Q negada ambas son del mismo nivel. En este caso es 0 por una compuerta NOR. Este estado es un estado indeterminado XX y es un estado que nunca se debe dar en un flip-flop. Es decir, en un flip-flop de este tipo o un biestable RS formado por compuertas NOR, nunca las entradas RS deben ser seteadas a 1, 1. Si yo seteo 1, 1, tengo las dos salidas 0, 0, que lo vamos a demostrar en la práctica. Ojo, vamos a ir en la siguiente sesión de video de las compuertas NAND, vamos a verlo en la práctica, este estado indeseable que nunca se debe dar. Entonces, si yo pongo en una compuerta NOR un biestable 1, 1, entro a este estado indeterminado, indeseable, indefinido, que no debería darse nunca. Y justamente vamos ahora sí a hablar de las compuertas NAND, pero antes de las compuertas NAND, para representar un biestable vamos a ver el símbolo de este flip-flop RS, que lo vemos acá. El símbolo está formado por un pequeño rectángulo, vamos a ponernos por acá, en donde tiene una entrada R, una entrada S, una señal de control enable, que lo vamos a ver luego en la explicación práctica ya en la computadora, y tenemos la salida Q y su salida Q negada. Ahora sí, vayamos a la explicación técnica de una compuerta NAND para representar un flip-flop tipo RS que lo vemos acá. Así como hemos representado aquí un flip-flop RS con compuertas NOR, podemos representarlo con compuertas NAND de una manera también muy parecida, pero existe una condición distinta en la tabla de verdad, que es lo que yo quiero explicarles en estos momentos. En una compuerta NAND, hemos dicho, en este caso vendría a ser no una suma, sino una multiplicación lógica, entre comillas. En una compuerta NAND es una AND negada, es decir, si yo tengo en las entradas en una compuerta AND 1 por 1, la salida es un 1, pero al ser negado es 0. Si yo tengo 1, 0, 1 por 0 es 0, al ser negado, la salida es un 1. Si yo tengo 0 por 0, es 0, la salida es un 1, y si tengo 1 por 1, es un 1, la salida es 0, porque es negada. Entonces, así como funciona una compuerta NAND, que eso lo hemos visto ya en un video anterior, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, cuando hablamos de las compuertas lógicas en electrónica digital. Entonces, al conocer más o menos la compuerta NAND, más o menos cómo funciona, el término aquí viene igual, ¿no? Son dos entradas RS y de igual manera yo aquí tengo 4 combinaciones posibles, ¿no? Tengo en este caso 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿no? Esto es muy parecido a esta tabla con respecto a las entradas CRS. Tengo las entradas CRS y vayamos a la primera condición, 0, 1, ¿no? Vamos a hacerlo con negro. 0, 1. Set es un 1 y el R es 0. Ahí. Set 1, R 0. Toda cantidad multiplicada por 0 en una compuerta NAND es 0. La salida es un 1. Tengo un 1 acá. Este 1 baja y llega y se multiplica con una multiplicación lógica con la entrada S. 1 por 1, 1. La salida es 0. Entonces se cumple la condición. Si yo pongo un set en 1 y la entrada R en 0, seteo la salida a un 1 en el siguiente. En este caso, al no tener una señal de control, lo estamos haciendo de manera manual, ¿no? El set, pongo la salida 1 cuando pongo un set o pongo
seteo a 1 la entrada, en este caso set, y la salida la pongo en 1. Entonces, al poner 1, 0, que es este estado, la salida es un 1. Entonces aquí es, en este caso sería 1, 0. Al ser Q, el Q negado vendría a ser 0. Ahora vayamos a la siguiente condición, a la condición, ¿no? A la condición anterior, ¿no? En este caso vendría a ser 1, 0, ¿no? Reset 1 y el set 0. ¿Qué sucede si yo pongo un 1 y un 0? Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Este 1 sube acá y se multiplica por el otro 1. 1 por 1, 1, la salida es 0. Y se cumple la condición. Si yo seteo la entrada R a un 1 lógico, tengo la salida Q en 0. Es decir, la reseteo, la mando, la blanqueo, la mando a 0. Entonces, en este caso, el 1, 0, en este caso vendría a ser 0, 1, ¿no? La salida Q, 0, y el Q negado vendría a ser un 1. Ok. ¿Qué sucede con el estado 1, 1? ¿Qué sucede si yo a la entrada de R le pongo 1, 1? Aquí era un estado indeterminado, pero ¿qué sucede en esta compuerta NAND, ¿no? En el vía estable, en el flip-flop RS latch con compuerta NAND, 1, 1. Si yo pongo 1, 1 acá, toda cantidad multiplicada por 1 es un 1, la salida es 0. Este 0 baja acá, toda cantidad, este 0 baja acá, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Es decir, recuerdo el estado anterior. Si yo pongo 1, 1, estoy recordando el estado anterior 0, 1. ¿Y qué sucede si la salida no es 0, 1, sino la salida es 0? Aquí en este caso es un 1 y aquí es un 0, ¿no? El otro estado de la salida. ¿Qué sucede si aquí el estado anterior era 1, 0? Si acá pongo 1, 1, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Este 1 por 1, 1, la salida es 0. Es decir, recuerdo el estado anterior. Por lo tanto, si yo pongo en la condición de una compuerta NAND en vía estable RS 1, 1, yo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es recordando el estado anterior. Es decir, estoy recordando que Q menos 1, y aquí estoy poniendo Q negado menos 1. Es decir, lo inverso a un biestable construido por flip-flop, en este caso con puertas NOR, ¿no? Aquí 1, 1, recuerdo el estado anterior. ¿Y qué sucede en este flip-flop si yo le pongo 0, 0 acá? Vamos a ponerle 0, 0 acá. ¿Qué sucede si acá le pongo 0, 0? En las entradas, si yo a estas entradas yo le pongo 0, 0, ¿qué sucede si yo le pongo 0, 0? Toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. 1 por 0 es 0, la salida es un 1. Y tengo nuevamente el estado indeseable, que las dos salidas es 1, 1. Por lo tanto, este es un estado indeterminado que nunca se debe dar. 0, 0. Indeterminado, indefinido, que nunca se debe dar en una compuerta, en una compuerta NAND para representar, en este caso, un biestable RS. Entonces, si se dan cuenta, son estados distintos. Aquí la combinación 1, 1 es el estado indeseable, y aquí la combinación 0, 0 es el estado indeseable. Y esto justamente, vuelvo a repetir, forma las sólidas bases del conocimiento en electrónica digital. Después de haber visto esto y las diferencias entre las compuertas NAND y las compuertas NOR para poder determinar un biestable RS, vamos a la siguiente sección de video, en donde vamos a ver ya el diagrama de tiempos para poder analizar con una señal de control, porque hasta acá estamos habilitando de manera manual, pero ¿qué sucede si yo puedo habilitar con una señal de control estos biestables? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sección de video, para finalmente ver la práctica en vivo, para que puedan entender los conocimientos de este flip-flop RS. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte técnica, en donde vamos a ver cómo a través de dos compuertas AND, para el caso de un flip-flop tipo RS con compuertas NOR, puedo yo habilitar una señal de control o un pin de control para poderlo controlar de manera eficiente, valga la redundancia. Si yo adiciono a estas compuertas NOR en esta representación RS dos compuertas AND, como lo estamos viendo acá, yo a través de un pin de control llamado enable o una señal de clock, que podría ir incluso acá, yo voy a poder controlar de manera más eficiente este flip-flop RS. Si yo aplico un 1 lógico acá, toda cantidad multiplicada por 1 vendría a ser la misma cantidad que entra. Si acá hay un 1 y acá hay un 0, 1 por 1 es un 1,
y acá tengo un 1. Si acá hay un 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0. Es decir, lo que hay aquí pasa a el siguiente pin de control para trabajar de una manera más eficiente. Si yo le aplico un 0 lógico acá, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, y acá tengo la condición inicial 0, 0, de manera tal de que yo puedo recordar el estado anterior de la salida Q, ¿no? Así como existe este tipo de control enable, que puede ser, vuelvo a repetir, un enable manual o un enable que puede trabajar como una señal de clock, existe también para las compuertas NAND. Para las compuertas NAND, como estamos viendo acá, podemos adicionar ya no una compuerta NAND, sino dos compuertas NAND en esta configuración para que podamos controlar este bistable RS de manera más eficiente con un enable, ¿no? Acá sucede lo mismo, pero al ser una compuerta NAND, las entradas se invierten. Es decir, ya no es RS acá, sino es SR. De manera tal de que si yo aplico un 0, toda cantidad multiplicada por 0 es 0, la salida es un 1. Acá lo mismo, 1, 1, le estoy recordando el estado anterior. Sin embargo, si al S le aplico un 1 y al R le aplico un 0, el S vendría a ser el 1. Si este lo habilito con 1, 1 por 1 es 1, la salida es 0. Y acá lo mismo, 1 por 0 es 0, la salida es un 1. Y lo que estoy haciendo es seteando la salida Q a un nivel alto. Este control es un control más eficiente para poder manejar flip-flop RS. Ahora sí vayamos al control de tiempos o al diagrama de tiempos, que era la parte más importante que yo quería explicarles en esta parte del video, de manera tal de que vamos a ver cómo la señal enable, al estar activa, vamos a poder controlar y hacer que los datos que ponemos en la entrada SOR pasen a la salida de una manera más eficiente. Tenemos la entrada S, la entrada R, el pin de control enable, que es lo que hemos visto acá, el pin de control enable para esta compuerta, este pin de control enable, con uno lógico, y la salida Q se va a comportar en función a los estados de las entradas S y R. Entonces vamos a analizarlo rápidamente en función al tiempo, ¿no? En este tiempo T0, por ejemplo acá, yo tengo el pin enable habilitado, está en uno lógico. Por lo tanto, en uno lógico, lo que voy a tener a la entrada va a pasar a la salida. Entonces, si yo tengo 0, 0, la salida en un estado inicial es 0. Cuando en el tiempo T1, en este tiempo T1, la salida, la entrada S está en alto y la entrada R está en baja. Por lo tanto, si este es un 1 y este es un 0, la salida, estoy seteando el pin set en uno lógico la salida. Por lo tanto, la salida va a pasar a un 1 lógico porque el enable está en 1 lógico, está habilitado. Entonces la salida pasa a un 1 lógico y se mantiene en este instante de tiempo. Así la entrada S caiga a 0, en este instante de tiempo, acá, cae a 0, lo que estoy haciendo es que S es 0, R es 0, 0, 0, 0, recuerda su estado anterior. ¿Y el estado anterior cuál era? Era el 1 lógico. Por lo tanto, la salida Q se mantiene en 1. Durante todo este tiempo, la entrada S y R están en 0. Por lo tanto, él recuerda el estado anterior. Sucede lo mismo acá, porque la entrada S va a alta, a 1, y la entrada R va abajo. Por lo tanto, se mantiene en nivel de 1 lógico. La salida Q va a pasar a 0 solamente cuando la entrada R vaya a un 1 lógico y la entrada S caiga, ¿no? Al caer acá y está en 0, la entrada R sube, por lo tanto la salida Q es un estado R1, S0, y por lo tanto la salida Q cae, ¿no? Entonces estoy reseteando el dispositivo, el reset. Entonces, así este pin de reset inicial se mantenga en 1, luego caiga, él va a recordar el estado anterior, porque en este instante de tiempo, aquí, en este instante de tiempo, la entrada S y la entrada R están en 0, 0, él va a recordar su estado anterior, y su estado anterior era 0, y por lo tanto durante todo ese tiempo, la salida Q cae a 0, se mantiene en 0 durante todo ese tiempo. Nuevamente sube, si el pin S va a alto, y el pin R se mantiene en 0, y la salida de enable está en 1, entonces la salida Q nuevamente sube porque estoy seteando
el pin de entrada S en 1 lógico para que pase a la salida como un 1 lógico. Por lo tanto, la salida Q bascula, de ahí el nombre de un flip-flop, bascular de la salida 0 a la salida 1 y se mantiene durante todo ese tiempo. En este estado es 0, la entrada S es 0, la entrada R es 0 y por lo tanto él recuerda el estado anterior. El estado anterior era 1 y él se mantiene en 1 durante todo este tiempo. Hasta este punto de acá que se repite este pulso en donde la entrada R va a 1 y la entrada S está en 0 y por lo tanto estoy reseteando el pin de salida y lo estoy mandando a tierra. Este estado se mantiene y se repite igual en todo este tiempo de acá. Como ven, no es nada difícil simplemente conocer. A esto se le conoce como diagrama de tiempos y es muy importante conocer el estado del pin enable o de la señal de clock. Acá podría ser una señal de clock que va conmutando a una cierta frecuencia y en función de esa señal de clock yo voy a tener la salida para que pase de la entrada a la salida en función a este pin de control enable o una señal de control. Ahora sí, vayamos a la siguiente sección del video en donde vamos a ver la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a representar la práctica de este Biestable RS. Para ello vamos a usar un pequeño circuito integrado de electrónica digital, este HCF 4011 BE, que no es otra cosa más que un pequeño circuito integrado que tiene internamente 4 compuertas NAND. Ahí estamos viendo el pequeño diagrama al lado izquierdo de la pantalla. Y voy a usar, como dije en la parte de la teoría, dos de estas compuertas, la compuerta 1 y la compuerta 2. Para poder representar las salidas estoy poniendo dos diodos LEDs, un diodo rojo y uno verde. El rojo conectado con una resistencia y el verde con otra resistencia de 220 ohmios a la salida de la compuerta 1 y compuerta 2 respectivamente. De manera tal de que la salida Q vendría a ser el rojo y la salida Q negada vendría a ser el diodo LED verde. En estos momentos también vamos a representar las entradas, la entrada R, el cable azul, y la entrada S, que es el cable plomo. Vamos a empezar la práctica así rápidamente porque es una práctica muy sencilla. Estoy poniendo la entrada R a 1 lógico y la entrada S a 0 lógico. Por lo tanto estoy reseteando la salida Q al ser R 5 voltios. Aquí 5 voltios, estoy mandando la salida Q a 0 y por lo tanto la Q negada está encendida. Ahora voy a invertir, voy a poner el set, es decir, voy a hacer de que el diodo LED rojo se encienda, la salida Q se encienda y la salida Q negada se apague. Para ello lo que hago es pongo el set en 1 y el reset en 0 y conmuto, hago que la salida Q se encienda y la Q negada se apague. ¿De qué manera yo hago de que respeto el estado anterior cuando ambas entradas y salidas van a 1 lógico? Si yo la entrada R la mando a 1 lógico, recuerdo el estado anterior, y el estado anterior es que la salida Q está en 1. Vamos a regresar nuevamente. Voy a poner la salida Q en 0. Pongo acá. Y ahí la estoy apagando. Es decir, la salida, estoy reseteando el flip-flop. Y ahora voy a recordar el estado anterior poniendo las dos entradas RS en un estado de nivel alto. Y ahí estoy recordando el estado anterior. Es decir, el estado en donde la salida Q estaba baja y la salida Q negada está en alta. Y vamos a determinar ahora el estado indeseable en donde las dos entradas R y S están a 0 lógico en una compuerta NAND. Si yo las dos entradas las mando a tierra, voy a determinar el estado negado de ambas y los dos LEDs se van a encender como estamos viendo, y este es el estado indeseable, como les decía, en donde una salida Q y su complemento no pueden estar ni encendidas ni apagadas. En este caso los dos al mismo tiempo están encendidas por ser una compuerta NAND. Si yo no utilizo una compuerta NAND y utilizo una compuerta NOR, el estado indeseable va a ser, o indeterminado, va a ser cuando las dos salidas Q y Q negada se apaguen. En este caso están encendidos. Este es el estado indeterminado, que es el estado que nunca se debe de presentar en una compuerta
en este caso en un biestable RS. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal YouTube. También te pido, si valoras el esfuerzo, por favor dale like a este video y lo más importante, que lo compartas y también comentes aquí abajo para que este video pueda llegar a más personas. Asimismo te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Si no estás suscrito, por favor activa la campanita aquí en esta parte para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Vamos a continuar con esta serie de videos de electrónica digital próximamente aquí en mi canal YouTube. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.